Amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, bienvenidos a Un Hacia el Encuentro, este programa que semanalmente se realiza para todos ustedes. Bienvenidos todos, amigos, en nuestras distintas plataformas de radio, televisión y nuestros amigos cibernautas. Gracias a la producción, Joana Cajacuri, el control técnico hoy, también Oscar Maima, también el apoyo de Jorge Linares y la gran alegría y el honor de tener hoy para nuestro espacio, ya nos viene acompañando hace varios programas, se hace un huequito allí, nuestra directora ejecutiva de NS Perú y también con nuestro equipo de Barcelona, la hermana María Esther García, además con un tema interesantísimo. Hermana, bien hallada, bienvenida, qué gusto tenerla aquí otra vez. Gracias a usted por acogerme, gracias a todo el equipo de NSE que hace posible esta grabación y a todos nuestros oyentes. Me alegro también que nuevamente nos podamos volver a encontrar. Así es, muchísimas gracias. Y estamos, aunque estamos interconectados, estamos en la misma ciudad actualmente, pero pues por distintas cuestiones de trabajo, etcétera, estamos con esta interconexión que también la utilizamos bien. Y vamos a ver un tema muy interesante, la verdad. Yo creo que a más de uno ya el título nos ha, ya hemos escuchado el nombre muchas veces y como la hermana decía antes de cámaras, todavía poco conocido. Y qué bonito hacer nosotros sembrar un poquito con lo que la hermana nos va a comentar. Nos referimos el título, que incluso este programa tiene una historia, porque este espacio intentó grabarse hace poco en otro momento y no salió. Y bueno, Dios ha querido que hoy que podamos grabar y a mí me da mucha alegría. El título es Un científico camino a los altares. ¿Verdad que es muy sugestivo el título? Nos referimos a Jérôme Lejeune. Bueno, la hermana lo pronunciará mucho mejor. Hermana, pues, ¿qué podemos empezar diciendo de este gran científico? Pero no es solo por la ciencia que hoy vamos a conocer un poquito de él, sino sobre todo por esa figura como gigante y laico y un hombre de ciencia, que yo sé que a usted la ciencia además le gusta mucho. Sí, bueno, lo traemos a colación. En realidad, las vidas ejemplares siempre son actuales, siempre son presentes para nosotros y es bueno que hablemos de personas destacadas, como dice usted, no solamente en el tema científico, ya tendremos oportunidad de hablarlo durante el programa, pero sobre todo su gran proeza fue su misma vida preciosa para Dios. Por eso, camino a los altares. Y eso, como decía nuestro gran querido Papa San Juan Pablo II, se puede ser moderno y se puede ser santo. En el sentido moderno de, en pleno siglo XXI, metido de lleno en el mundo, con esposa, con hijos, 5 hijos nada más y nada menos, activista pro vida, escritor, revolucionario en la genética o gran genetista, lo vamos a desarrollar en el programa, y sin embargo camino a los altares. Vemos que es completamente compatible, no solo compatible, sino que aún más todos, como dice el Concilio Vaticano II, estamos llamados a la santidad. Este hombre, doctor médico genetista francés, que ya es venerable, siervo de Dios de la Iglesia Católica, está camino a los altares, Jérôme Lejeune. ¿Por qué lo traemos hoy a colación? Porque se ha cumplido en este año 2024 30 años de su fallecimiento y su proceso, su causa de canonización está abierta. Quizá si nos suena de algo este nombre, porque sí, como decíamos, no es que haya sido muy popular, porque tuvo también muchos enemigos, ya lo vamos a ver, pero sí que es verdad que si fue conocido es sobre todo por su gran descubrimiento revolucionario, sobre todo para la genética, para esta gran ciencia de la genética, que es el gran descubrimiento del siglo XX, descubrió el síndrome de Down. Pero Jérôme Lejeune en realidad también fue un médico pediatra, después se dedicó a la genética. La genética pues, es una rama de la biología, un poquito para encuadrar a nuestros oyentes, que investiga los rasgos hereditarios, la genética, los genes, ¿no? Esos rasgos hereditarios que de generación en generación se van transmitiendo dentro de nosotros. Bueno, pues la rama, dentro de la ciencia, la rama de la genética se enfoca en intentar comprender los mecanismos que rigen toda esta herencia biológica
que cada uno de nosotros tenemos y especialmente se incluye el estudio de los genes, por eso el nombre de la ciencia o de la rama, que es genética. Ahí se incluyen los cromosomas, las mutaciones genéticas que tenemos. Claro, los que no entendemos mucho, pues sí, más o menos nos suena de lejos, pero realmente es una ciencia muy unida a la biología. Bueno, extremadamente interesante, no es el caso de hablar de ello, pues porque también ve los efectos que tienen en nuestro organismo. Bueno, este hombre fue un gran genetista y se convierte en un experto internacional en Francia. Pues estudió muchas más cosas además de la genética. Conoció también las radiaciones atómicas, por ejemplo. Él nació, como digo, en la ciudad de Francia el 13 de junio de 1926. Se casó y tuvo 5 hijos. También fue escritor, como digo, un activista pro vida y reconocido por haber descubierto lo que se llama la trisomía 21, que es la causa del síndrome de Down, pero entre otros descubrimientos. Vamos a ver que tuvo varios más, quizás no tan conocidos o no de tanta influencia, pero igualmente de gran aporte a la ciencia. Y bueno, así dijéramos a grandes rasgos podemos presentar esta gran figura como fue Jerome Lejeune. Estupendo, hermana, y grandioso. En el dato que producción nos ha preparado también, es cosa curiosa, pero no existen las casualidades, ¿no? Nace un 13 de junio, que tiene Qué bonito. bastante, ¿no?, significado, la fecha 13 además de junio, entre otras cosas. Y como usted decía, pues estudió medicina. Y también trabajó en el Centro, dice, Nacional para la Investigación Científica más importante de Francia, como usted dice, y llegó a ser director allí 10 años. O sea, una persona de talla intelectual y profesional, pues para su mismo país, muy capaz, ¿no? Gran Sí. capaz, realmente un científico, un investigador, hermana. Y bueno, y se podría ver más cosas, como usted decía, sobre esto, ¿no? Pero como que antes de entrar a la grabación, un poquito ordenándonos con usted, ¿por qué después de 30 años seguimos recordándolo? O sea, ya solo esto sería para como estudiar un gran personaje relevante de la genética moderna, ¿no? Ya con esto bastaría. Pero no solamente esto, ¿no, hermano? Un poquito, ¿qué más queremos compartir hoy con nuestros amigos de Hacia el Encuentro con Dios? Como usted bien dice, Hernán, ya de por sí su figura a nivel humano, científico, es de una gran riqueza, de aporte a la humanidad, por todo lo que él hizo a nivel genético de descubrimientos y sobre todo su audacia, su valentía, una vez que hizo estos descubrimientos, en defenderlos y defender la vida. Trabajó muchísimo por los niños, trabajó muchísimo por los niños que nacían con síndrome de Down y por otras patologías genéticas, y su amor por la vida se evidenciaba sobre todo, ahí se ve que si bien su aporte humano es grande, su aporte como persona y sobre todo con esa dimensión espiritual que él daba a su vida, pues fue un plus muchísimo más grande, y es por eso, claro, es por eso que nosotros hoy sobre todo lo queremos recordar, no solo como un gran genetista, sino como un excelente médico, como una excelente persona que trataba, cuentan sus mismos hijos, las personas que lo conocieron, porque él es del siglo XX, o sea, hay gente que todavía lo conoció, viven alguno de sus hijos, la dedicación que tenían los pacientes, especialmente esos pacientes difíciles, que llegó un momento en que fueron desechados de la sociedad como indeseables, esa convicción de que él tenía de que las personas en concreto con enfermedades mentales o con discapacidades mentales, incluso graves, eran personas, tenían su dignidad, podían llegar a amar y disfrutar de la vida, en él era una convicción cierta y luchó mucho por esto.
Por lo tanto, vamos a ver después, en algún momento del programa, que en un momento a él le vino esta disyuntiva: o salvar a los niños y quedar entonces relegado ante la sociedad, o ganar el premio Nobel, pero él no lo dudó, prefirió seguir salvando vidas. Pero no me quiero adelantar. Bueno, él muere en el año 1994, el 3 de abril de 1994, como decimos, estamos celebrando 30 años de su fallecimiento, y este hombre, que revolucionó el mundo por los estudios de enfermedades hereditarias, también se opuso con muchísima energía a la eugenesia, a la mal llamada buena muerte. La buena muerte es la que tuvo San José y la que tienen los hombres que viven y mueren en el Señor, pero no esa mal llamada buena muerte con un lenguaje muy ambiguo, de querer ayudar a bien morir a personas solamente por el hecho de tener una enfermedad mental o una enfermedad que les hace sufrir. Él, sobre todo, fue muy perseguido por defender la vida. Hay un artículo de una de sus hijas, Anouk, que recuerda la calidez humana de su padre, su forma de ser tan tranquila y tan tranquilizadora. Estas personas que viven en paz con Dios, que saben que están en la verdad, irradian esa paz. Me cuenta que siempre estaban felices de hablar con él, se sentían muy escuchados. Y una cosa que cuenta su hija, dice que pues, la fama de este profesor Leyen, también fue profesor. Él falleció con solo 67 años, relativamente joven. Hay personas que se siguen reuniendo en su tumba, quieren conocer de él, porque en un momento como que fue relegado, como decimos. Si bien es cierto, en un momento tuvo mucha fama, cuando empezó a tener estos descubrimientos, en cuanto él empezó a defender la vida, en ese momento en que venía también toda la cultura de la muerte, toda la imposición del aborto en muchos países, sobre todo en una Francia liberal, progresista, pues él empezó a ser arrinconado. Es verdad que muchos le hacían elogios, pero otras personas le empezaron a dar la espalda. Y él comenzó una lucha sobre todo contra el aborto en esos primeros años, y cuenta pues su hija que empezó a preocuparse porque veía que su padre era pues demasiado valiente. Dice que un día, por ejemplo, en la universidad encontró un escrito en que se pedía la muerte de su padre. Fíjese. Ella llegó espantada a su casa, se lo contó a su padre, y su padre, con tranquilidad y simplicidad, le dijo: bueno, toma la moto, ve y hazle una foto a ese escrito. Dice que también recibían amenazas en casa. Muy perseguido por haber sido valiente y por haber sido coherente con lo que él mismo había descubierto. Pero, sin embargo, sus familiares pudieron conocer y saborear, disfrutar el ser testigos de esa profunda vida interior que tenía Jérôme Lejeune. Por eso hoy lo celebramos, lo recordamos, no solamente como un científico, sino como un hombre santo, como un hombre que fue capaz de transmitir la fe a su familia en pleno siglo XX, con el ejemplo, explicándoles a la familia, a sus amigos, pues las verdades sagradas. Era un hombre de una gran claridad de ideas. Lo hacía de una forma sin forzar. Cuentan sus propios hijos que por la noche rezaban en familia, que sentían una presencia interior de Dios estando con él muy fuerte, que él en la fe cuentan que no era conformista. Dice que los fines de semana iban al campo y solían caminar y caminar, les gustaba mucho caminar, y siempre había un momento en el que rezaban el rosario con él. Y sus hijos recibieron esa herencia, mucho más de que su padre fuera pues, un hombre famoso, un gran descubridor, incluso un revolucionario de la genética en su tiempo. Sobre todo, las grandes lecciones que recibieron fue pues, su gran fe, su devoción mariana, la delicadeza que tenía con los enfermos, la caridad cristiana con el prójimo,
la valentía, sin querer, dicen ellos mismos, sin querer darnos grandes lecciones, de una forma muy humilde, porque los santos son así, qué cosa, ¿no? Como que su misma vida ya hace amable la verdad, porque quizá porque la vemos vivible y coherente en esa persona. Y entonces, por eso sus hijos, que han escrito incluso libros sobre él, hablábamos de uno, no sé si usted recuerda ahora el nombre, que se lo podemos aconsejar a nuestros oyentes por si quieren conocer más esta figura, esta gran figura pues tan contemporánea en nuestros días, para conocerlo. Y hay un libro escrito por una de sus hijas. Así es, hermana, y además comentándoles esto, porque también haciendo buen uso del Internet hoy podemos acceder a muchos artículos rectos, buenos, de sitios confiables, desde luego, pero como usted decía, es el siguiente título. Y vamos, le invito a la pausa, de paso, para que usted un poquito también descanse y nos siga contando esta apasionante vida, queda muy poco este tiempo para decir algo de este gran personaje para nuestros tiempos. Yo también como que le dejo con la pregunta para yo leer el título del libro, como también recordar ese momento histórico que le tocó vivir, ¿no? Como usted decía, para tener amenazas en aquella Francia de aquellos convulsos tiempos, a lo mejor también podríamos recordar más o menos el tiempo en que le tocó vivir y se dice rápido, hermana, ¿no? Pero entre el mayor premio que un científico puede querer o anhelar en su vida, un Aspirar. premio Nobel, o un premio Sí. Nobel por el cual probablemente tantos años de estudio, de docencia, de investigación, pero pues tienes que poner la balanza, ¿no? Imagino también, no sé, el mismo apoyo de su esposa, su familia, la fe, desde luego, para tremenda decisión. Quiero pues recordar el título del libro que usted nos ha comentado, que podemos recomendar a nuestros amigos de NS, La dicha de vivir, Jérôme Lejeune, Memorias sobre mi padre, me parece, le escribe su hija, de la editorial Rial. Si alguien quiere buscarlo en internet un poquito, algún artículo, le va a ser de mucha edificación. Lo repetiremos luego al volver de esta primera pausa en este hacia el encuentro con Dios, con esta apasionante vida de un científico a los altares. Nos acompaña hoy nuestra directora ejecutiva, la hermana María Esther García. Enseguida continuamos. No se olviden de suscribirse si está en internet y compartirlo con sus contactos. Enseguida continuamos. Continuamos en este hacia el encuentro con Dios, con un tema sugerente, apasionante, un científico hacia los altares. Para los que a veces sin conocer la fe, por ignorancia dicen que la iglesia se opone a la fe, nada más absurdo, desde luego, pero allí tenemos no solo el testimonio, el ejemplo que hoy nos comparte nuestra invitada, la hermana María Esther García, que es nuestra directora ejecutiva, es decir, nuestra jefa, la estamos entrevistando, así que es una alegría tenerla con nosotros y nos está relatando esta bonita vida de este artículo. Hemos dicho el título del libro, si alguien quiere buscar algo más de él en internet, alguna paginita de la editorial Rial, el libro se llama La dicha de vivir, Jérôme Lejeune, Memorias sobre mi padre, escrita por su hija. Bien, hermana, yo, pues como para continuar con lo que usted nos va a compartir hoy, la pregunta que le hacía un poco, ¿no? Pero, claro, uno como, me imagino en cualquier área, ¿no? Sanamente, con sanas ambiciones, querer lograr el título científico, cultural, más importante incluso hasta hoy, ¿no? Que, bueno, es cuestionable todavía, pero el premio Nobel que se le estaba, me parece que ya incluso tenían una candidatura, lo habían postulado alguna candidatura ya varios, me imagino sus lugares de estudio, trabajo, las universidades, pero ante este momento, 1969, en que el mundo también y la iglesia estaba en un gran momento, si usted nos quiere recordar, quizá ahí resalta más, hermana, ¿verdad? La valentía de este gesto y de esta decisión. Sí, recordemos que en el año 1968, la gran revolución sexual, ¿no? Mayo del 68, estamos en esa época donde todo eso como que se venía ya de forma latente, salta, y pues una de los terribles boom de la revolución sexual, junto a ese mal llamado amor libre, etcétera, etcétera, es
es el aborto. Y hermana, perdone, disculpe, yo Sí. pues no sé mucho de esto, pero lo escucho a algún lado, pero no estoy seguro que usted recuerde, pero no sería extraño. También hay un santo, un papa santo de esa época, que precisamente por este momento cultural y decisiones fieles a la iglesia en esta materia de anticoncepción y sexualidad, le cuesta prácticamente la vida. Y el Papa San Pablo VI, que Sexto, no me sería extraño exactamente. que se hayan Ujú. conocido, trabajado alguna cosa con Jerome Lejeune, pero me vino como para recordar ese paralelo, ¿no? En un momento Ujú. muy difícil, la valentía de estos hombres de fe. Así es, que mantienen esa defensa de la vida heroica en esos momentos, igual que ahora, que demuestran la profundidad de su amor a Cristo, de su fe llena de convicción bueno, de su incondicionalidad al Evangelio. Mm, El Papa San Pablo VI con la Evangelium Vitae, que también, pues sí, por un sector de la Iglesia fue muy bien así recibida, es, así es. otros sectores pues fue muy atacada. Y una gran Dijéramos presión, que ¿no? Desde fuera. exactamente. Pues lo mismo le pasó a Jerome Lejeune en el apogeo de su carrera. Uf, Estaba siendo muy conocido, etcétera, etcétera, pero él sabía que tenía mucho que perder si él seguía siendo coherente con lo que estaba diciendo, porque había muchos que guardaban silencio cuando, sobre todo también en la irrupción de la eugenesia en el mundo médico, esta mal llamada, como decimos, buena muerte, eh, pues ya sea el aborto, la eutanasia, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, piensen que él cuando descubrió el síndrome de Down era para ayudar, ¿no? a así es. conocer qué Sí, era lo que pasaba con estos niños y ver si había él siempre buscó una solución, a ver sí, si, sí. si eso mediante alguna vacuna, etcétera, tenía solución. Pero lamentablemente su descubrimiento fue utilizado para matar. Él se dio cuenta que Hermana, ante... Sí, y dígame. discúlpeme, y eso, esta era una pregunta anterior que usted la acaba de mencionar. Claro, él hace este aporte a la ciencia para, no con este fin, pero no sé, quizás no lo tenemos en el retículo aquí, pero no sería quizás difícil imaginar cuál sería el sufrimiento de él al entrar una herramienta a la ciencia, pero que es utilizada para algo totalmente contrario a lo que él hubiera querido, ¿no? Y una Así persona es. tan íntegra. Claro, ese fue su gran sufrimiento y ante la amenaza que se dio cuenta que sufrían los niños por el mal uso de su descubrimiento, no por el descubrimiento mismo, que siempre era para ayudar a la vida, sino ante el mal uso que se empezó a hacer por este descubrimiento, él comprendió que su deber era hablar. Sabía bien que no le iban a perdonar si él hablaba y Wow. que iba a perder el premio Nobel, que lo tenía ganado por ese gran descubrimiento. Pero entre salvar a los niños, por eso lo que decíamos al principio, y los honores del premio Nobel, él no dudó ni un momento. Entonces, en el año 69 se produce este punto de inflexión en su vida con un famoso discurso en San Francisco que él hace cuando invita a los mejores genetistas, estaban allí presentes, y él los invita en ese discurso a reflexionar sobre su verdadera y auténtica misión, que no pueden suprimir a los enfermos por el hecho de venir con alguna discapacidad, sino que deben permanecer fieles al juramento hipocrático que todo médico hace de defender la vida. Es un juramento Así que es. se hace ante Dios. Y a partir de ese momento, él experimentó el vacío, el aislamiento, ya no había invitaciones a este gran científico en los parlamentos, en los tribunales, aunque sí es verdad que por otro lado, en otro rol de cosas sí le llamaban, pero empezó a ver como, bueno, un poco como le pasó a Jesús, ¿no? Ese signo de contradicción, división. Unos estaban en contra, otros estaban a favor. Y este gran genetista católico, Jerome Lejeune, aparte, por supuesto, como venimos diciendo, de ser una importante figura de la ciencia y de la investigación médica, sobre todo nos dejó ese ejemplo de gran católico defensor de la vida
Y por eso es, no porque haya descubierto el síndrome de Down y porque haya sido un gran revolucionario en la genética, sino por su defensa de la vida, por su vida coherente, por defender la verdad, aun a riesgo de su vida, de su fama, de los honores. Recibía, como decíamos, amenazas de muerte incluso para su familia. Por eso hoy está camino a los altares y puede llegar a ser declarado beato y santo en un futuro. Y todo el mundo, todos nosotros, y por eso queremos hacer este homenaje en Hacia el Encuentro con Dios, nos vamos a enriquecer conociendo mejor la figura de este gran médico. Precioso. Hermana, ¿por qué no aprovechamos ahora en recordar a todos los amigos de NSE, más o menos como catequéticamente, los criterios que la Iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia, tiene para declarar a una persona, a un fiel cristiano, proponerlo como venerable, su beatificación o canonización? Como usted decía hace un ratito, no es porque yo tenga 3 carreras o haya hecho súper descubrimientos. ¿Cuáles son los criterios, más o menos, que te recuerde, que podemos entender que la Iglesia en general, a cualquier santo, figura que propone, digamos, investiga y que incluso es un proceso bastante meticuloso, hermana, ¿verdad? No es así por así. Sí. Nuestra Santa Madre Iglesia, pues como en todo, es prudente y mantiene un proceso largo, ¿sí?, para declarar que una persona es, lo que se declara es que es heroica en las virtudes. Lo que declara la Iglesia al decir que una persona es venerable o siervo de Dios es que esa persona ha vivido durante un tiempo prudencial la heroicidad en todas las virtudes. Especialmente se ven las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, pero también el resto de virtudes, las virtudes cardinales y otras virtudes. ¿Y eso cómo se hace? Pues hay que dejar pasar primero un tiempo después de su muerte para que no sea el fanatismo o un poco la fiebre de esos primeros momentos la que haga hablar a las personas, sino en un espacio de testimonio objetivo, pues con la verdad, ¿no? Y se hacen muchas entrevistas, muchas. Los que son vicepostuladores o ayudan a la causa de beatificación o canonización de un individuo, bueno, pues tienen que entrevistar a miles, a veces cientos y miles de personas, y todo eso queda registrado porque se hace siempre bajo juramento, es decir, la persona declara que está diciendo toda la verdad y nada más que la verdad. Se les hacen muchas preguntas de la vida que llevaba esas personas, de en qué momento los conocieron, es decir, todos los testimonios son verídicos y todo eso se recoge en unas actas dentro del proceso de beatificación. Y tiene que ser siempre movido y autorizado por el obispo de la diócesis que ha promovido, dijéramos, esa causa. Todo esto pues tiene un proceso largo. Primero se aprueba a nivel diocesano y después todo eso se sella y se lleva a Roma, donde también se recibe esa investigación y también se adjuntan más documentos hasta que después la Iglesia, como digo, declara que esa persona ha vivido heroicamente sus virtudes, lo que se llama ha muerto también en olor de santidad. Claro. De ahí es declarado siervo de Dios y después venerable, y de ahí se espera un milagro para su beatificación y otro milagro para su canonización, porque el milagro es como el sello que Dios da, como la prueba y señal que Dios nos da de que efectivamente esa persona está en el cielo y que es un modelo referente para nosotros a nivel de toda la Iglesia. Y qué duda cabe que con Jérôme Lejeune, me trabo un poquito, lo estamos viendo, o sea, y ya nada más en el campo natural, un científico nuestro, un político nuestro que hiciera esto, ya sería un héroe de la patria, ahora que en Perú dentro de poco se tienen estas fiestas y todo, pero en la fe es realmente
cautivador, ¿no? Y como muy estimulante Ujú. el ejemplo de este laico. Hermana, otro matiz que, perdone, para continuar con el tema, que quizá usted un poquito nos quiera aclarar y ha escuchado, porque este es como un pequeño introducción, ¿no? Sobre este gran personaje. Em, claro, antes la causa de- del origen del síndrome de Down, se me va el nombre técnico, la trisomía, Trisomía era 21. eso, gracias, Ujú. hermana. Era desconocido. Entonces, incluso uno se pone a pensar incluso en las familias, en los esposos que tuvieran, que concibieran, digamos, un hijo con síndrome de Down, digamos, antes de que, pues, nuestro héroe de hoy. Era un misterio para todos los que tenían un hijo con síndrome de Down, era un auténtico misterio. No se conocía el origen de ese trastorno, no se sabía, y por eso bueno, es por una de las cosas que es más conocido, es porque fue el descubridor del origen genético del síndrome de Down, que, como digo, esto fue a los años 50, pues el siglo XX. Y, Sí. y, hermana, y el matiz de caridad, ¿no? Porque incluso por ahí creo que había leído, escuchado que digamos, se acusaba de que el origen era el pecado de los papás. Claro, Una, se eh, creía que, por ejemplo, se asociaba a la sífilis, así es, así otros es, culpaban a las madres así es, pues estaba, dijéramos que era una lacra en ese así es, momento porque se creía que estaba asociado a una culpa moral, así es. más que a un problema netamente genético. Entonces, Ujú. pues a Jerón León no le asustó el desafío que se le proponía a él como genetista. Esto fue, como digo, pues cuando él no tenía tanta carrera y tanto rodaje, dijéramos, en la genética. Más bien, incluso guiado por su director de tesis, él empezó a hacer ciertos descubrimientos, se dio cuenta de unos señales en los surcos de la piel, de las manos de estas personas, que eran diferentes si se comparaban con el resto de la población. Con estos hallazgos, pues se empezó a estimular. Ya se había él casado y le dijo a su esposa que en pocos años él habría descubierto el mecanismo del porqué de este hasta entonces misterio, y así ocurrió que en un equipo, ya saben que estos descubrimientos pues son investigaciones a nivel de muchos médicos, porque pues se hacen muchas pruebas en laboratorio y con técnicas cada vez más avanzadas de cultivo celular, a nivel microscópico, bueno, pues un trabajo colaborativo muy grande, y por fin consiguieron contar un cromosoma de más Mm, de un individuo con síndrome de Down, y ese hallazgo era el que coronaba su carrera. Habían descubierto, solo tenía 31 años y wow. ya había descubierto que una mala distribución del patrimonio hereditario era el que generaba como consecuencia un trastorno en el individuo. Estos hallazgos se publicaron en marzo del año 59. Analizaron pues células de 5 niños y de 4 niñas con síndrome de Down, y en todas las muestras que salieron de buena calidad, en todas contaban 47 cromosomas. Fíjese. Todos las personas que no tenemos el síndrome de Down tenemos, ya saben, ¿no?, que son 23 pares, es decir, tenemos 46, ¿no? Estas personas tenían 47, y aquí es Mm, donde se descubrió que ellos tenían un cromosoma de más, que es el cromosoma 21. Por hermana, eso, sí, dígame. disculpe, le tengo que invitar ya a la última pausa, pero para que nos siga Claro que explicando sí. esto, pero también como con una reflexión, ¿no? Bueno, desde la presencia de Dios, Jerome Lejeune, pues, ¿qué diría de algunos países europeos? Creo que es uno o dos, no recuerdo bien el nombre, que usted nos podrá decir al volver de la pausa, que se jactan que ellos no tienen 0% de su población de personas, niños con síndrome de Down. O sea, y uno dice, wow, lo han erradicado, pero ¿y a qué precio, no? ¿Qué nos diría Jerome Lejeune hoy? Le invito a la última pausa del programa, a los amigos de Hacia el Encuentro con Dios también, con este apasionante tema hoy. Un científico hacia los altares.
Continuamos, amigos, en la parte final de Hacia el Encuentro con Dios, hoy con nuestra directora ejecutiva, la hermana Maristere García, que está conectada remotamente con nosotros. Estamos en la misma ciudad, pero pues por cuestiones de trabajo y todo, no podemos encontrarnos para la grabación, pero podemos compartir este espacio con ustedes. Gracias, hermana, por estar nuevamente con nosotros y compartirnos como esta introducción, ¿no? Como este pequeño saborcito para que todos nos acerquemos más, como ha dicho, a un profesional, esposo, padre de familia y profesor, etcétera, que no seguro le habrá costado, pero ante esos halagos del mundo, esa carrera prometedora, hermana, prácticamente cuando toma esa decisión, ese momento crucial, que todos lo tendremos seguro una o más veces en la vida, es prácticamente arriesgar toda su vida profesional. Jérôme Lejeune. Así es, usted lo ha dicho. Una carrera profesional que en esos momentos estaba en pleno auge, no solamente ese gran descubrimiento que tuvo, sino tuvo otros descubrimientos genéticos que no los voy a nombrar porque pues, no son tan conocidos, ¿no? Un cromosoma en forma de anillo que sustituye al cromosoma 13, la trisomía 8, en fin, otros síndromes que además él por humildad no les puso su nombre. Ya saben que muchos de los descubrimientos llevan el apellido del médico o científico que los descubrió, pero él no le puso su apellido como por mantener ese anonimato, porque él lo que buscaba era pues, hacer un bien a la humanidad. Y recibió infinidad de premios, pero el premio Nobel no. Y probablemente fue por ser pro vida, por haber sido defensor pro vida y, como dijimos, por haber, en ese discurso tan famoso, haber sido fiel a la verdad y haber recordado a los médicos su compromiso con la vida. Porque en esos momentos estaba muy en auge toda esa... ya entraba de lleno como la cultura de la muerte, pero sí le dieron otros premios en Estados Unidos, de la Fundación Kennedy, en Francia, pues la medalla de plata, la Academia de las Ciencias, en España el doctorado honoris causa por la Universidad de Navarra, en fin, varios galardones, pero fíjese que él se daba cuenta de que la mayoría de los médicos que participaban en las ceremonias de estos galardones le admiraban porque gracias a su descubrimiento podían practicar la amniocentesis, ¿no? Que es la extracción del tejido del feto para determinar si una persona presenta esa trisomía 21 y entonces poder abortarlo, que es lo que pasa hoy. En algunos países, usted lo decía, no nos vamos a arriesgar, yo no estoy totalmente segura, pero bueno, países como Noruega, Holanda, Suiza, Suecia, estos países europeos, quizá Canadá también, en algunos países hoy no se dejan hacer a ningún bebé con síndrome de Down y llegan incluso a jactarse como que han logrado, ¿no?, una excelencia científica, porque gracias a ese descubrimiento de Jérôme Lejeune se puede practicar la amniocentesis y entonces se descubre a tiempo, ¿no?, esta malformación para no traer a un monstruo al mundo. Ese fue el gran dolor que tuvo Jérôme Lejeune. Pienso que fue una purificación también que el Señor permitió, porque él ya en vida él vio esto y se revolvió completamente contra esta barbarie. Como decimos, pronunció un discurso que hoy se llamaría políticamente incorrecto, ¿no? Porque él dijo en ese discurso tan famoso que la naturaleza del ser humano está contenida tras la concepción en todo el mensaje cromosómico, lo que le diferencia de un mono o de un pato. Y ya no se añade nada más. Es decir, que el aborto lo que mata es un feto, un embrión. Y ese feto, ese embrión, se diga lo que se diga, es un ser humano. También habló en la ONU en su momento, sí, él llegó a hablar en la ONU y continuó liderando una lucha por la defensa de la vida en todo el mundo y, por supuesto, pues eso, como decimos, como es
políticamente incorrecto, no le trajo ningún beneficio en cuanto a su popularidad, pero él no lo pensó. ¿Eso cómo se puede lograr? Justamente viviendo una vida de fe. Seguramente varios de nuestros oyentes, en sus carreras, en sus profesiones, en el ejercicio de sus Ejercicio. profesiones, en algún momento se han encontrado también con esta disyuntiva. Ahí está. Puede ser en la parte política, sanitaria, educativa, o a Social, nivel en de la calle, amigos, social, laboral, como que ya te miran como un apestado, en el un, trabajo, sí, un sí. mal visto, ¿cómo se te ocurre tener esas ideas, En la etcétera? universidad, en el colegio, sí. Exactamente. Y tenemos el gran riesgo, peligro, tentación de ceder o de decir, no, pues yo tengo que vivir mi fe a nivel privado, pero ¿por qué tengo que decir a los demás lo que yo pienso? Quizá mejor en sociedad no meterse en problemas, hay que ser prudente. Y se nos vienen una serie de razones que Jérôme Lejeune no le convencían. Él sí se convirtió en una persona como indeseable para muchos sectores de la sociedad, hasta tal punto que, como decimos, varios historiadores opinan que no recibió el premio Nobel precisamente por este motivo. Obviamente nadie lo dijo, pero él estaba calificado para haberlo ganado y sufrió incluso agresiones personales por su defensa a la vida. ¿Cómo respondió él? Pues como los santos, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, con paciencia, también con coraje, no se dejó abrumar, no le entró miedo, no dejó de decir la verdad, él abanderó la lucha por la defensa de la vida y todo esto le trajo problemas, sí, todo, el seguir a Cristo y seguir su evangelio nos va a traer dificultades, problemas, incomodidades en terreno personal, laboral, familiar, a veces nos tenemos que enfrentar con nuestra familia. Fíjense que en una conferencia que él impartió Eso es. en marzo del año 71, Sí, sí. en un lugar que estaba destinado a las charlas y congresos, meeting políticos, entraron unos asaltantes con barras de hierro y pegaron a bastantes personas, entre las que se hallaban algunos disminuidos psíquicos y algunos ancianos. Y Jérôme Lejeune, con su esposa, que en esa ocasión le acompañaba, se libraron de los golpes, pero no, dicen que incluso empezaron a tirarles tomates, un trozo de carne de buey que impactó en la cara de Jérôme Lejeune. Bueno, gritaban que los fetos eran trozos de carne como esos trozos de carne que ellos les tiraban y solamente se detuvieron cuando pudo intervenir la policía. Esto estamos hablando del año 71, empiecen a contar, estamos casi ya más de 50 años. Ahora estamos viendo escenas parecidas. Quiere decir que, pues sí, siempre vamos a tener que ir contracorriente, vamos a tener que aceptar que a veces va a haber insultos, va a haber una descalificación, nos van a ver mal, pero Jérôme Lejeune, que tuvo que vivir todo esto, no perdió la compostura, no perdió. Dicen, don Hernán, que nuestros queridos oyentes, qué bonito lo que nos enseña Jesús de vencer el mal con el bien. Cuentan los que le conocían que él desarmaba a sus rivales con su tranquilidad, su paciencia y su valentía serena a la hora de exponer sus ideas. No se enfrentaba de forma agresiva, no se tomaba esos insultos como algo personal. Él decía, yo no combato contra las personas, yo combato contra las falsas ideas. Yo tengo que defender la verdad. Yo a ti te respeto y si tú me quieres insultar, te sigo amando, pero voy a combatir las falsas ideas que tú tienes. Te tengo que sacar del error. Tampoco faltaron pintadas en la calle que ponían, imagínense a dónde llegaron. Lejeune es un asesino. Muerte a Lejeune y a sus pequeños monstruos, Wow, porque él defendía a los niños con increíble. síndrome de Down. Increíble lo que llegó a vivir este hombre, un verdadero calvario después de haber hecho ese tan hermoso descubrimiento que hubiera servido. Imagínense que todo el esfuerzo, incluso presupuesto de proyectos a nivel genético, sanitario, hubieran servido para la búsqueda de una solución, por ejemplo, de esta trisomía 21, de este trastorno genético. Probablemente a lo mejor a estas alturas ya lo hubiéramos encontrado, pero en vez de unirse para esa lucha a favor de la vida,
lo utilizaron para eliminar a estos niños. Terrible, terrible. Fue un dolor y, como digo, una gran purificación de Jérôme Lejeune. Pero bueno, siempre tenía también buenos apoyos. Por ejemplo, San Juan Pablo II. Eso. Lo quiso mucho, lo conoció Así es. y obviamente San Juan Pablo II, que era también un gran defensor de la vida, para él no pasó indiferente este científico francés y se convirtieron en grandes amigos. Jérôme Lejeune perteneció a la Academia Pontificia de las Pontificia Ciencias toda la vida. durante 20 años. Fue designado por el Papa como primer presidente de la Academia Pontificia para la Vida, cuyos objetivos lo recordamos, porque ahora parece que no todos lo tienen muy claro, cuyos objetivos por los cuales se creó la Academia Pontificia para la Vida son estudiar, informar y formar sobre los principales problemas de biomedicina y derecho relativos a la promoción y a la defensa de la vida. Fíjense una anécdota quizá. El día que se produjo el atentado contra San Juan Pablo II, casualmente, o bueno, lo que sabemos nosotros, la comunión de los santos, Jérôme Lejeune comenzó a sufrir unos dolores, dice, tan agudos que tuvo que ser trasladado a un hospital, porque fue un impacto tan grande que supuso para él esta noticia del atentado, Claro. que le provocó una acumulación de piedras en la vesícula al doctor Lejeune. Y lo sorprendente o lo anecdótico, cada uno que piense lo que quiera, es que fueron operados a la misma hora. A la misma hora que intervenían a Juan Pablo II, intervinieron a Jérôme Lejeune. Podríamos decir que los que conocemos este hermoso dogma de la comunión de los santos, del cuerpo místico, como si Jérôme Lejeune cargara con una parte del dolor del Papa. Qué bonito, ¿no? Porque se querían mucho y fueron los dos pues grandes defensores de la vida. Hermana Marister, tenemos un poquito más de un minutito o dos para terminar todo el programa el día de hoy. ¿Qué podríamos resaltar de este gran personaje, precioso realmente, su testimonio valiente y de nuestros días, actual, como usted decía al inicio del programa, se puede ser profundamente moderno y profundamente cristiano? Sí, pues le debemos mucho a esta gran figura, este médico que atendió a más de 8.000 personas con síndrome de Down. Uy, los trató a todos como si fueran sus propios hijos. Dicen que se sabía el nombre de todos, qué bonito. que a muchísimos de sus padres les hacía recuperar la dignidad perdida, porque en aquel tiempo, como decimos, se veía como una lacra moral. Les inculcó que su hijo no era un monstruo, era un regalo, un hijo amado de Dios, como lo somos todos los demás. Él atendía por teléfono, incluso a veces a altas horas de la noche, a esas personas. En fin, predicaba con el ejemplo, hizo muchas pruebas de humildad y bueno, murió. Llevaba meses con un cáncer de pulmón y, como buen médico que era, pues él sabía que iba a morir y cuándo iba a morir. Quiso pasarlo también de forma muy serena, sin avisar a sus familiares de la gravedad, para evitarles, dijéramos, ese dolor. Y bueno, pues nos deja el gran legado científico, médico, de sus descubrimientos, pero sobre todo del ejemplo de su vida, de defensa y promoción de la vida, y de gran coraje y valentía, sin miedo a... bueno, esperamos verlo pronto en los altares y quizá algún día será patrono, ¿verdad?, de las enfermedades genéticas o de las personas afectadas por síndrome de Down. Sería precioso que, por ejemplo, él algún día pudiera ser el santo patrono de las personas con síndrome de Down, y que pudiéramos encomendarnos todos a él. Hermana Marister García, directora ejecutiva de NC Perú, gracias por este precioso tema, estas pinceladas sobre el doctor Jérôme Lejeune, un científico a los altares, y gracias por estar con nosotros. Esperamos verla pronto con nosotros, y a los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios también, muchísimas gracias. No se olviden de, si está en las redes sociales, darle un me gusta para que lleguen más personas, compartirlo, sus contactos y consultas, también los teléfonos que seguro han ido apareciendo durante todo este espacio. Si Dios quiere, con nosotros será hasta un próximo
hacia el encuentro con Dios.